y la salida asimétrica, que es la que se comentaba en un inicio. Son las dos características pues más directas. Y bueno, por otra parte, la figura número 2 muestra el símbolo esquemático en este sentido de un amplificador operacional con entradas no inversora e inversora, perdón, y una salida asimétrica, es decir, esta sí es asimétrica. No, perdón, sigue siendo simétrica. Hace un momento nunca se habló de que era simétrica. Igual, jóvenes, sería bueno que fueran apuntando en sus apuntes, bueno, valga la redundancia, agregando a sus apuntes las pequeñas figuras que se van presentando, igual para tenerlas un poco presente en este sentido. Idealmente, se puede comentar que este símbolo indica que el amplificador tiene una ganancia de tensión infinita, como ya se mencionaba previamente. Una impedancia también aplicaría en este sentido una entrada infinita para la impedancia y una impedancia de salida cero en base a la configuración del pequeño símbolo que se está presentando. En base a esto que se comenta, pues ustedes pues, ya han tenido algunas clases referente a electrónica. ¿Algún compañero recordará qué significan las siglas BC, BS? A ver, ¿quién recordará por ahí? BCBS, nuevamente. Alguien que diga yo por ahí, igual si no lo recuerdan, pues igual se menciona, pues nada más tener presente que, bueno, ya traducido al español sería fuente de tensión controlada por tensión. Es básicamente, repetimos dos veces tensión y así lo recordamos un poquito más fácil. Fuente de tensión controlada por tensión. En este caso, el amplificador operacional ideal representa un amplificador de tensión perfecto, por así decirlo, que a menudo se hace referencia como el BCBS, como ya se comentaba, pues es una pequeña fuente de tensión controlada. Bueno, referente a eso, pues a continuación en la figura número 3 podemos visualizar un BCBS. Sería bueno que igual se vaya agregando a los apuntes para complementarlos más adelante. A ver, aquí sería bueno que podemos sacar de la figura que tenemos aquí. Bueno, en la figura número 3 tenemos un pequeño circuito equivalente en este sentido, de un amplificador operacional referente al BS. A ver, ¿quién me puede decir en este sentido por qué la resistencia de entrada es infinita? A ver, compañeros. Luis Mario, ¿tendrás idea? ¿Por qué la resistencia de entrada es infinita en este punto? Aquí nos está marcando. ¿Es porque es un circuito abierto? Eh, no necesariamente. Hay que ponerle cuidado por quién está alimentada. Por la tensión 1 y por la tensión 2. ¿Estamos de acuerdo hasta en este punto? ¿B1, B2? Bueno, o no sé si ustedes tengan algún inconveniente con utilizar tensión y no voltaje. A lo mejor por eso no lo están entendiendo bien. Cuando digo tensión, pues me estoy refiriendo a un voltaje como tal, pero la palabra correcta pues es tensión. ¿Ok? Se mantendrá infinita esta resistencia de entrada en base a que está alimentada por las dos tensiones, es decir, B1 y B2. Karen, pues por ahí vas y es básicamente eso, por eso es que se vuelve infinita esta pequeña resistencia. Es la resistencia de entrada, comentar, porque acá tenemos otra resistencia, pero nos está marcando que tenemos aquí
una resistencia de salida. Y pues esta resistencia pues ya tendría valores diferentes. En base a eso, alguien sabrá, o sí, alguien sabrá por qué esta resistencia tiende a ir a cero, esta resistencia que tenemos aquí, poniéndole cuidado por dónde está conectada, por dónde pasa. Ok, bueno, nada más es comentar que pues tiende a ir a cero porque pues es la misma tensión que tenemos de salida y al momento de estar de salida, pues esta va tendiendo a cero. En dado caso que nosotros tengamos un pequeño cortocircuito, es decir, una pequeña, o en dado caso que lo tuviéramos aterrizado en un costado antes de la resistencia, después de la resistencia, pues nada más de recordar que toda la corriente pues va a ir en función a esa pequeña aterrizamiento y también por eso se puede explicar que tiende a cero en ese sentido. Y bueno, básicamente pues estas son las bueno, es la pequeña introducción al amplificador operacional. Igual es bueno que le puedan dar otra pequeña checada al trabajo que presentaron. Realmente, pues, como se venía comentando en clases previas, son temas muy sencillos, son de introducción y bueno, a continuación, pues, en base a lo que presentaron, ¿alguien podría comentarme cuáles son las características de un amplificador operacional? O cuáles en este caso se podrían comentar cuáles son las características más comunes de un amplificador operacional. Kevin, a ver, Kevin nos mandó un correo de tenemos a Juan Carlos, entonces por acá. Juan Carlos, ¿me podrías comentar cuáles características encontraste? Bueno, ya se mencionan algunas, pero sí la puedo volver a repetir, ¿no? Sí, sin problema. Ok. Bueno, tengo entendido que la resistencia de entrada tiende a infinito Ok, y por lo tanto ¿cómo se? La tensión viene siendo regular mínima, por así decirlo. ok, ok, Y va a ser diferencia con lo de salida. ok, Tanto como la resistencia va a tender a cero, pero por ejemplo, su ganancia de tensión, este, va a tener, se puede decir que a 100 veces más. ok. Gracias, Juan Carlos. José Daniel, ¿estás de acuerdo con lo que comentaba tu compañero Juan Carlos? Sí, profe, a lo Ok, que había comentado anteriormente, sí. ok. ¿Algo que agregar? De mi parte, creo que no, profe. Creo Ok, que fue lo que investigué y lo que ahorita ya rectifiqué con lo que usted explicó y lo que explicó el compañero. ok. Karen, ¿tendrás algún comentario para complementar lo que estaban comentando tus compañeros? En el libro de referencias que nos compartió, Sí. he visto que dice que una de sus características es que tiene dos terminales de entrada y ninguno de los cuales está aterrizado. Nada Ok. más. Efectivamente, como comentas también, ninguno de esos dos está aterrizado, teniendo en cuenta que son de entrada. Y bueno, en base a las características que ya comentaban algunos de sus compañeros, pues se presenta en este caso la tabla número 1, que son las características típicas del amplificador operacional, como podemos observar. Sería bueno, compañeros, que esta pequeña tablita la trasvasen a sus apuntes. Está un poquito larga, que le damos unos 5 minutos, si la alcanzaron a apuntar. Sí. Ok, 5 minutos, a las 3:02 le damos seguimiento. Apunten bien los símbolos porque posteriormente los vamos a ir ocupando conforme vayamos avanzando. Así que para que no se enreden en ese sentido, por si después les surge una duda, ustedes mismos se la pueden aclarar.
Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Les falta un poquito todavía? ¿Les parece bien si le damos otros minutos para que puedan terminar el resto de los compañeros? Y conforme vayan terminando, ¿podrían ir levantando la mano para tener referencia de cuántos ya terminaron la tablita? Sí, profe. Sí, profe. Ok, ok. Unos minutos más. Jóvenes, ya que estamos aquí, ¿alguien tendrá algún formulario básico de matemáticas? ¿Un pequeño libro? ¿No cuenta la facultad con alguno? Me parece que la facultad no, profe. Ok, gracias. Ok, listo. Si gustan ya pueden bajar la mano para que me punteen. Bueno, es bueno que ya tenemos apuntado la tabla, ya que nos va a ser de mucha ayuda más adelante. Como tal, referente a la tabla 1 que se presenta, es decir, resume las características en ese sentido de un amplificador operacional ideal. Ya se está hablando de una operación operacional ideal. El amplificador tiene como tal una ganancia de tensión infinita en este sentido, una frecuencia de ganancia con unidad infinita, una impedancia de entrada infinita y un factor CMRR, es decir, un factor de rechazo en modo común. Básicamente, pues estos son los pequeños símbolos que vamos a estar utilizando. Y aquí, de igual forma, se está presentando las mismas características que es lo ideal para este tipo de amplificador. Es decir, cuál es la tendencia que debe tener idealmente hablando. Recordar que una cosa es ideal y otra cosa es de la forma en lo que nos están ofreciendo los diferentes fabricantes de estos mismos. Es decir, pongámoslo a prueba, la resistencia de entrada, idealmente hablando, debería tender al infinito y la resistencia de salida, idealmente hablando, tendría que tender a cero. ¿Ok? Bueno, en este sentido, esto es lo que construirían los fabricantes, como se viene comentando, si pudieran construirlos. Aquí muy importante comentar, realmente pueden fabricar lo que realmente, a ver, lo que realmente pueden fabricar son aproximaciones a lo que se está presentando
en esta tabla con valores ideales. Esto sería lo más cercano, pero realmente pues es muy raro el fabricante que nos esté ofreciendo esto que se está mostrando aquí. Por ejemplo, en esta parte tenemos el LM741C, que es pues me imagino que ya todos han trabajado con él y los que no, pues se comenta que pues en sí este es un amplificador operacional estándar para los que no lo conocían. Y pues también se comenta en este sentido que es un clásico que ha estado disponible desde la década de 1960. Como bien sabemos, pues ya es un amplificador operacional ya con unos añitos, pero no deja de ser obsoleto, sigue en funcionamiento este mismo. Sus características como tal son mínimas de lo que se puede esperar de un amplificador operacional, es decir, en este sentido monolítico, que los vamos a ver más a detalle, es decir, hablando de este mismo, del LM741C, tiene una ganancia de tensión, como podemos observar, de 100.000, ¿ok? Una frecuencia de ganancia en unidad de 1 milihertz y que es bueno comentar, igual tiene una resistencia de salida, en este caso de 75 ohms, y bueno, podemos ver las diferentes características que este mismo presenta. Puesto que la ganancia de tensión es tan alta, como ya lo habían comentado algunos compañeros, los offsets de entrada en este sentido pueden saturar fácilmente el amplificador operacional. Por tanto, los circuitos prácticos que en este sentido se necesitan para los diferentes componentes externos entre la entrada y la salida, como ya lo veníamos viendo en los diferentes diagramas que se presentaron hasta la figura número 3, se puede estabilizar su ganancia de tensión. Por ejemplo, en muchas aplicaciones podría ser utilizado la realimentación negativa. En ese sentido, para poder ajustar la ganancia total de la tensión, ¿cómo podría ser en un valor mucho más pequeño, a cambio de conseguir un funcionamiento, ya entraría aquí un funcionamiento lineal estable. Bueno, como información útil para este mismo, sería bueno que apuntáramos el siguiente enunciado que se presenta. Igual si gustan, pues se los leo para que sea un poquito más directo. Actualmente, la mayoría de los amplificadores operacionales de propósito general modernos se fabrican con tecnología BIFET, por sus siglas BIFET, porque proporciona un rendimiento superior a los de los amplificadores operacionales bipolares. Los amplificadores operacionales BIFET, al ser más modernos, generalmente presentan características de rendimiento mucho mejores entre las que concluyen un mayor ancho de banda, como lo comentaban sus compañeros hace un momento, un slew rate más alto, una mayor salida de potencia, impedancias de entrada más altas y corrientes de polarización menores. Es decir, estas características son las que nos van a ayudar a nosotros para poder trabajar con estos tipos de dispositivos. Y bueno, seguramente se preguntarán qué es la tecnología BIFET. Como tal, está dada por la combinación de transistores de efecto de campo, por sus siglas JFET, con transistores bipolares en una salida única pastilla. O sea, se trata de en este caso, de un montaje monolítico. Y bueno, slot rate es, como ya sabemos, pues es la velocidad de subida. Estos dos puntos que se están presentando en este pequeño esquema en este sentido, son dos pequeños parámetros con los cuales vamos a estar trabajando muy a menudo. Y bueno, en clases próximas, pues los estaremos viendo cada uno más a fondo. Sobre todo la velocidad de subida, a esta le vamos a poner un poquito más atención, ya que pues va a ser de mucha ayuda para poder desarrollar algunos ejercicios que vamos a estar presentando.
Son ejercicios sencillos, pero pues es de mucha referencia a la velocidad de subida. Aplica directamente al ancho de banda muchas veces. Bueno, ya para terminar esta pequeña parte referenciado al amplificador, se presenta el amplificador 741. Y bueno, pues de igual forma se describen unas pequeñas generalidades, no sin menos importantes, pero pues a veces es bueno tenerlas un poquito presente. Como tal, en 1965 se presentó el A709, que a su vez fue el primer amplificador operacional monolítico más ampliamente utilizado. Aunque tuvo mucho éxito este amplificador operacional de primera generación tenía muchas desventajas. Estamos hablando que se construyó en 1965. Hay que tomar en cuenta las desventajas que este presentaba, lo que llevó a desarrollar un amplificador operacional mejorado, conocido como el A741. ¿Alguno de ustedes ha podido trabajar con este amplificador, el A741? Por lo visto, no, igual por ahí tenemos varios, igual sería bueno regalarles uno. Al ser barato y factible de utilizar, el A741 constituyó un enorme éxito. Distintos fabricantes han proporcionado otros diseños del 741. Por ejemplo, en Motorola, sí, si bien lo recuerdo, en Motorola se fabrica el MC1741. Esta otra fábrica que es, a ver cómo se pronuncia, es National Semiconductor, me parece. Fabrica el LM741 y, si no mal recuerdo, el Texas Instrument proporciona en su momento, no recuerdo, creo que ya salió al mercado, pero es el SN72741. Todos estos amplificadores que se mencionaron son monolíticos y son equivalentes en este sentido al A741, que también ya se proporcionan con las mismas características en sus mismas hojas que presentan los fabricantes. Por comodidad, en este sentido, la mayoría de la gente prescinde que de los prefijos y habla de este amplificador operacional tan extendido como el mismo 741. Y es bueno comentar que tenemos un pequeño estándar de la industria que nos dice lo siguiente, que el 741 se ha convertido en un estándar de la industria. Como regla, traten ustedes de utilizarlo como primera opción en sus diseños. En los casos, jóvenes, esto es muy importante, en los casos que no se pueda cumplir con las especificaciones del diseño con un 741, es decir, para los diferentes proyectos que ustedes puedan desarrollar posteriormente, en este sentido tendríamos que buscar un amplificador operacional mejor aún que el 741, puesto que se trata de un estándar que nos está implementando la misma industria. Y bueno, tenemos otras pequeñas características referente al 741, tiene varias versiones diferentes, cuyos códigos pues, son los que se presentan a continuación. Tenemos el mismo 741, el 741A, el 741C, el 741E y el 741N. Y bueno, existen algunas diferencias entre estos mismos, aunque son 741, pues no dejan de tener algunas pequeñas diferencias. Entre ellas, pues se presentan las diferencias más comunes, que es la ganancia de tensión, el rango de temperatura que pueden existir entre uno y otro, es decir, algunos amplificadores pues tienen un mayor porcentaje de efectividad en base a diferentes temperaturas. Y bueno, también presentan algunos de estos mismos el nivel de ruido. Algunos pues, presentan un mayor de ruido que otros. Y bueno, en este sentido, en base al 741C, este en específico, es el más barato
y el más ampliamente utilizado, y pues es el más fácil que se puede conseguir por esto mismo, de que es más barato. Y bueno, como comentario general, la letra C hace referencia a que es el tipo comercial, es decir, pues es el más comercial, el más utilizado. Muchas veces lo vamos a encontrar nosotros. Y bueno, este mismo, el 741C, tiene una ganancia de tensión en lazo abierto de 100.000 y tiene una impedancia de salida, si no me lo equivoco, de 75 ohms, como nos marcaba en la tablita. Por otra parte, se presenta tres tipos de encapsulado y sus respectivos pines de salida. Es esta. Me imagino que pues la mayoría de ustedes pues ya ha trabajado con los diferentes dispositivos encapsulados. En dado caso de que no, vamos a tratar de conseguirlos para que lo conozcan en detalle y tengan bien presentes a qué equivalen cada uno de esos pines. Básicamente, pues estos son los tres más utilizados en base a los encapsulados. Recordar que estos son los pequeños pines que manejan y, bueno, para tenerlos bien presentes. Igual este pequeño archivito yo se los voy a compartir en dado caso de que posteriormente lo necesiten. No hay ningún inconveniente. Y bueno, dándole seguimiento a este pequeño enunciado, pues tenemos otra parte que básicamente es con lo que se culmina la pequeña actividad que dejamos de tarea, que es un amplificador inverso, es referente a lo que nosotros ya hemos venido platicando desde hace un momento. ¿A quién tenemos por aquí en la lista? Gustavo, ¿qué nos podrías comentar en base al amplificador inverso? Sí, Gustavo, te escuchamos. ¿Sí estás por ahí, Gustavo? Ok, me parece que Gustavo ya se nos durmió. Ismael, ¿qué podrías comentarnos en base al amplificador inverso? Bueno, lo que entendí es que amplifica y también invierte la señal. Nos dice que el valor de la tensión de salida está en oposición de fase con la de la entrada y Ok, que su valor se obtiene al multiplicar la tensión de entrada por una ganancia. efectivamente, esto lo vamos a ver a detalle, como ya comentas, cómo se consigue su valor. Irving Roberto, ¿estás de acuerdo con lo que comentaba tu compañero? Sí, profesor. Y pues como otra característica, pues se podría decir que consta de tres resistencias, una de realimentación y una en cada entrada del inversor. Ok, efectivamente, dependiendo de las diferentes características, pero sí, en general, como tú lo comentas, cuenta con esas resistencias. Diego Saúl, ¿qué podrías aportar en base a lo que comentaban tus compañeros? Pues igual que la señal de entrada sale amplificada en la salida y sale desfasada 180 grados. Efectivamente, 180 grados. Y bueno, previo a lo que comentaban sus compañeros, pues como ya lo comentaban, en este sentido, el amplificador inverso, pues es el circuito amplificador operacional más básico que tenemos. Utiliza retroalimentación negativa para estabilizar la ganancia total de tensión. Hay que tener bien en cuenta esto, ¿eh? Utiliza retroalimentación negativa para estabilizar la ganancia total de tensión, jóvenes. ¿Ok? Es bueno que tengan este pequeño apunte. La razón por la que necesitamos estabilizar la ganancia total de tensión es porque la ganancia de tensión en un bucle abierto
es demasiado alta e inestable para cualquier uso si no se le aplica alguna forma de realimentación. ¿Ok? Es básicamente por eso. Por ejemplo, tomando de referencia el 741C que se mencionaba hace un momento, este mismo amplificador tiene una ganancia de tensión en buque abierto, si no mal me equivoco, mínima, estamos hablando a 20,000, y una ganancia máxima en este sentido de más de 200,000. Y como tal, una ganancia de tensión imprescindible de esta magnitud y tal rango de variación no tiene ninguna utilidad sin retroalimentación. Es por eso que se le pone mucho énfasis aquí a la forma de retroalimentación para que puedan ser factibles estos equipos. Y bueno, también se habla de una pequeña retroalimentación negativa inversa. Y bueno, de otra forma se presenta la figura número 5 que muestra a su vez un amplificador inverso en el que no se muestran las tensiones de alimentación con el fin de mantener en este sentido el esquema lo más simple posible. Es decir, así como le hemos estado dando seguimiento a los esquemas y le han puesto cuidado, los esquemas que hemos estado presentando son muy simples, básicamente para que no tengamos ningún inconveniente. Es decir, en este sentido, estamos viendo el circuito equivalente. Aquí está el puntero, ahora sí. En este sentido, estamos viendo el circuito equivalente en alterna. Hay que tenerlo bien presente. A ver, aquí tenemos en la lista. Andrés, ¿cómo podemos identificar rápidamente que lo tenemos en alterna el circuito? Pues porque tenemos la onda. Ok, ¿cuál de las dos? Pues la representación de una alternancia, la onda en la fuente y pues también están en el voltaje de entrada y en el voltaje de salida. Ok, efectivamente. Y bueno, acá nos hacen gráficamente. Son pequeños detallitos que muchas veces, bueno, al menos aquí dirán que, como han estado contestando, pues son detallitos muy simples, después que rápidamente uno los puede identificar. Pero me ha tocado caso de algunos de sus compañeros de unos semestres ya más adelantados, ya por egresar, que no tienen claro estos detalles, cómo diferenciar qué es alterna o qué es directa. Bueno, efectivamente es por eso que podemos diferenciarla. Y bueno, este pequeño circuito, como lo estamos manejando aquí del amplificador inverso, pues tiene una tensión de entrada, como podemos observar a través de la pequeña fuente, es decir, tenemos una tensión de entrada que excita la entrada inversora a través de la resistencia 1 que tenemos en este costado, lo que da lugar a una tensión de entrada inversora en este caso, que sería la tensión número 2, por así llamarlo, para diferenciar de la tensión de entrada, y es una tensión diferente a la que tenemos de este costado. Y bueno, la ganancia de tensión en lazo abierto amplifica esta tensión de entrada para generar en este sentido una tensión de salida invertida. Es decir, ya se está invirtiendo. La tensión de salida, a su vez, se podría realimentar, o más bien en este pequeño circuito se realimenta a la entrada a través de la resistencia de realimentación que tenemos aquí arriba, como podemos observar. Y bueno, esto a su vez da lugar a la retroalimentación negativa. Perdón, un segundo, déjenme tomar algo. Así es como comentamos, a la realimentación negativa, porque la salida está desfasada, como ya comentaba uno de sus compañeros. ¿Cuántos grados crees que, en base a lo que se presenta, cuántos grados está desfasada? Aquí imagínenselo más o menos. 180.
Ok, 180, como ya lo comentaba el compañero, está desfasada 180 grados referente a la tensión de entrada. Recordar cómo está la onda de la tensión de entrada. Estamos viendo que está iniciando opuestamente, ¿no? Si lo vemos, describimos fácilmente, pues está opuestamente. Y es por eso que sabemos que está desfasada a 180 grados. En otras palabras, pues, se puede comentar que cualquier variación de la tensión 2, en este sentido, de B2, producida por la tensión de entrada, se le opone una variación de la señal de salida. Y básicamente con esta parte, pues terminamos la pequeña actividad que se dejó previamente como tarea. Y bueno, son 3:27. Jóvenes, tengo una pequeña actividad que realizar. Fue muy atareado estos días, pero ya el día martes le damos seguimiento a estos detalles que nos hacen falta. Si le pusieron cuidado, pues lo que se estuvo viendo en la clase no es más que la pequeña actividad que se les dejó de tarea. Realmente, pues la idea es de ir avanzando a la par, es decir, con las pequeñas actividades que realicen, nosotros las vamos desarrollando en la clase y de la misma forma no se hace muy pesada, muy pesado esto de estar viendo este tipo de materias que pues son muy teóricas. Lo importante aquí es de que no se enfaden, de tratar de estar un poco despiertos. Y bueno, por eso es el afán de estarles preguntando, ¿no? A cada rato, sino nada más para saber que siguen ahí, le están poniendo cuidado y de esa misma forma yo me voy dando cuenta si realmente le van poniendo atención a las actividades que van desarrollando, es decir, las pequeñas resúmenes que estarían entregando. Es básicamente que así me doy cuenta y pues no nada más de estarlo escribiendo. La próxima semana estaríamos trabajando con las siguientes actividades. La actividad pues abarca estos dos pequeños temas que es el amplificador de inverso y el ancho de banda que algunos de sus compañeros ya estaban mencionando. Dependiendo de cómo avancemos el día martes, pues ya posteriormente estaremos desarrollando unos pequeños ejercicios. Son ejercicios muy pequeños, muy simples, pero pues sirven de mucha referencia. Y pues en base a esos pequeños ejercicios, pues habríamos que tomar unos cuantos de ellos para poder desarrollar algunos de los exámenes, pero posteriormente son exámenes pues muy sencillos, solo es cuestión de ir a la par como vamos hasta ahorita. Y pues bueno, la tarea se tiene que entregar el día martes 8 de febrero. Y bueno, es en su libreta, no son hojas para que me lleve, hay que tenerlo marcado en la libreta, pues que incluir nada más alumno, matrícula y fecha. Y bueno, abordar estos dos pequeños temas. Recordar que pues son resúmenes muy cortos y concisos, no es necesario desarrollar algo muy a fondo, solamente agregar las funciones principales de estos mismos que se están solicitando para el amplificador de inverso y el ancho de banda. Y bueno, básicamente el día martes le estaríamos dando seguimiento a estos dos pequeños temas. Es bueno de que antes de que se presenten en la clase den un pequeño repaso, no más de 10 minutos, y con eso avanzamos un poquito más. Si están de acuerdo, jóvenes, nos veríamos el día martes. Sí, profe. Ok, nada más tengo una duda, ¿sí se pudieron agregar al grupo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, hace un segundo lo checo rápido. Ok, nada más tengo una duda, compañeros. ¿Alguien inició la grabación? Yo, profe, quería preguntarle si podía iniciarla, pero no quería interrumpirlo. No sé si hay algún problema. No hay ningún problema, solo hay que, al momento de que tengamos alguna duda o algo así, sin problema, hay que hablar. Lo que pasa es que
Como yo estoy compartiendo mi pantalla y se queda minimizada la pantalla en este caso del Teams, y no puedo alcanzar a ver si alguien me está escribiendo o está levantando la mano. Pero en este sentido, no se sientan apenados ni nada. Si estoy hablando, con mucho gusto me pueden interrumpir. No hay ninguna molestia de mi parte, pues yo siento que pues es más, trabajamos más rápido en este sentido, más si es para retroalimentación, retroalimentar algún pequeño comentario que tengamos por ahí. Y bueno, básicamente pues con esta actividad daríamos por terminado el día de hoy, ya nos estaríamos viendo el día martes. Nada más pues tener en cuenta que tenemos una pequeña tarea por ahí para darle seguimiento.